Los Potros de Hierro del Atlante se fundaron el 8 de diciembre de 1918. Cuentan con 3 títulos de liga, 2 Copa México, un campeón de campeones y 2 Liga de Campeones de la CONCACAF. Identificado popularmente como el equipo del pueblo por el origen social de sus fundadores, que integraban sectores de las capas populares, obreros y comerciantes en barrios humildes de la Ciudad de México. Es el equipo con más mudanzas del fútbol mexicano, con 5, y su sede actual es en Cancún, Quintana Roo, y disputa la Liga de Ascenso, muy lejos de aquel equipo campeón en 2007. Atlante se ubicaba en el grupo 2, junto con Santos Laguna, América, Veracruz, Monterrey y Atlas, quedando segundo con 33 puntos, 9 victorias, 6 empates y 2 derrotas. Llegó a la liguilla para enfrentar a un Cruz Azul hambriento de un título, venciendo 1-0 en la ida y en la vuelta 2-1, pasando cómodamente a las semifinales. Las Chivas, quienes venían de derrotar al San Luis, se enfrascarían en un duelo apretado, donde en la ida se llevarían la victoria 1-0 con gol de Ramón Morales. En la vuelta, Giancarlo Maldonado mató las ilusiones del Guadalajara con una victoria 1-0 en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo. La gran final se disputó el 6 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario, quedando 0-0 en un partido sin muchas emociones. La vuelta fue el 9 de diciembre, donde en casa del Atlante se coronó campeón de la Apertura 2007 con goles de Giancarlo Maldonado y Ovalle. Por Pumas descontaría Ismael Iñiguez. Federico Vilar, argentino naturalizado mexicano. Vilar se formó en las fuerzas básicas de Boca Juniors, donde se mantuvo 7 años hasta su transferencia al 2000 a un club del ascenso argentino. Decidió probar suerte en el Deportivo Potros de Zitácuaro, filial del Atlante, para rápidamente ser promovido al primer equipo, donde debutaría el 12 de enero del 2013 en Primera División, siendo un gran ídolo para el club. Posteriormente, como ya se conoce, sería fichado por el Morelia, club donde también logró destacar, pasaría por Atlas y finalmente se retiraría en los Xolos de Tijuana, siempre demostrando un gran nivel. Es recordado también por su gran técnica en los tiros libres. José El Chícharo González. Debutaría en Primera División en invierno del 2000 con el Irapuato y para el año 2002 sería transferido al Atlante. Con muy buenas participaciones, esto le bastaría para ser transferido al Monterrey, donde no defraudó, llegando a 2 finales. Volvería al Atlante, cedido una temporada donde aportó muchos goles y, como ya sabemos, quedando campeón. El Monterrey lo recibió con los brazos abiertos al jugador, pero lamentablemente sus mejores años habían pasado y no se haría de un puesto titular, por lo que fue cedido al Necaxa para intentar ayudar en la salvación del club, quien tenía inminente peligro de descenso, pero no fue suficiente y el Necaxa pasaría a la Liga de Ascenso. Para la Apertura 2009 volvería al Atlante, donde solo volvió una temporada, para después pasar al Puebla y finalmente terminaría su carrera en el San Luis. Javier Muñoz Mustafa. Cuenta con una trayectoria bastante larga. Debutaría en 2001 con el Club Rosario Central, donde permanecería una temporada y tendría un paseo por el fútbol español, Tenerife, Valladolid y el Leganés. En 2004 volvería a Argentina, pero esta vez con Independiente para luego ser cedido al Santos Laguna. Llegó al Atlante en el 2006, donde sería titular indiscutible por 5 temporadas, cosechando su único título en México para posteriormente ser transferido al Pachuca, donde se consagraría campeón de la CONCACAF. En 2012 llegó al recién ascendido León, posteriormente al San Luis y su último club en México serían los Jaguares de Chiapas. Actualmente milita en el Firmat Fútbol Club de la Liga Deportiva del Sur Argentina y con 38 años de edad está al borde del retiro. Alan Zamora. Debutó en 2007 con los Potros frente al Necaxa. Formó parte de la selección mexicana sub-23, sí, aquella que hizo un papelón frente a Haití. En 2009 fue traspasado a los Jaguares de Chiapas y se mantuvo hasta el 2013, donde fue transferido al San Luis, para 6 meses después llegar a los Gallos Blancos del Querétaro. De ahí no encontraría estabilidad en algún club. Puebla, un regreso a Chiapas, Veracruz y finalmente volvió al Atlante. Cabe destacar que en Veracruz se consagraría campeón de la Copa MX. Clemente Ovalle. Debutó en Primera División frente al Jaguares de Chiapas. Venía proveniente del Club Cobras de Ciudad Juárez y en 2007 fue cuando llegó al Atlante para la mejor etapa del club, cosechando los 2 títulos ya mencionados. Se desarrollaba como central. De este jugador realmente no he encontrado mucha información, además de que su paso por el fútbol mexicano de máximo nivel fue bastante fugaz. Con 36 años, aún milita en el Atlante en la Liga de Ascenso.
Gerardo Omar Castillo, canterano del Atlante que en su primer torneo cosecharía su primer título. Debutó en segunda división con el Pegaso Anáhuac y posteriormente jugaría en Colima de la Primera A. Debutaría en primera división dejando buenas impresiones y se ganó la titularidad por un buen rato. En 2011 jugó en Potros de Hierro para después fichar con el Mérida FC, después Dorados y finalmente volvería al Atlante donde aún permanece disputando el ascenso. David Toledo. La carrera de David Toledo es bastante brillante. Inició su carrera en el club Guacamayos FC, equipo de su ciudad natal en Oaxaca, para pasar a las fuerzas básicas de los Pumas UNAM. Se integraría en 1997 y sus grandes actuaciones en la sub-15 y sub-17 le bastarían para que el torneo de invierno del 2001 debutara en primera división. En Pumas logró ser campeón en un par de ocasiones y formó parte del mítico Pumas que derrotó al Madrid por el trofeo Santiago Bernabéu, más un campeón de campeones. Irónicamente llegaría al Atlante en 2007 en calidad de préstamo, donde logró consagrarse una vez más. Pumas de inmediato lo quiso de vuelta y regresaría como la bomba del... Para el 2009, Tigres ficharía al talentoso mediocampista, convirtiéndose en un gran fichaje referente del club. Para el 2012, llegaría a Chiapas FC por $4 millones como un fichaje estrella. Lamentablemente, no lograría tener su gran nivel y el 2013 llegaría cedido a los Gallos Blancos, para volver en 2014 a Chiapas. En ese mismo año, las Chivas Rayadas se harían de sus servicios, pero solo duraría un año también. En 2015 llegaría al Puebla donde se mantuvo 2 años y actualmente milita en los Alebrijes de Oaxaca en el ascenso y con 36 años el retiro está a la vuelta de la esquina. Alain Nkong, uno de los casos especiales del fútbol mexicano. Alain Nkong debutaría en 1999 en el Canon Yaoundé de su natal Camerún, para posteriormente llegar al fútbol portugués como el Freamunde, luego por el Villa Española de Uruguay y de ahí a Las Palmas en España. Volvería a Portugal con el Pacos de Ferreira, volvería una vez más a Uruguay para jugar con Nacional y finalmente el Colorado Rapids de la MLS. Llegó en 2007 al Atlante y tuvo actuaciones decentes, pero su estadía sería corta. Tuvo una gran participación en la Copa Africana de Naciones del 2008 que le bastaría para ser fichado por el Boulogne de la segunda división francesa. Volvió a México en 2009 con los Indios FC para marcharse definitivamente al fútbol de Indonesia, donde actualmente con 39 años milita en el Persepan Madura Utama. Andrés Carevic. Surgió de las inferiores del Carreras Athletic Club, en Argentina. Pasó por Boca y en el año 2000 fue considerado para el primer equipo, pero a mitad de temporada fue cedido a la Z Alkmaar holandés con actuaciones discretas y pocos minutos. Todavía para el año 2000 firmaría con el Club Deportivo Marte. Estuvo un año con actuaciones decentes para firmar con el Cruz Azul Oaxaca y después al Club Deportivo Acapulco. Para el año 2003 llegó al Atlante, pero solo duró un año para ser fichado por los Venados de Mérida. Tendría su regreso a Argentina en 2004 para jugar en General Paz Juniors. Luego tendría un paso por Bolivia en el Blooming, después Strongest para volver al Atlante en 2007, donde en este equipo se retiraría hasta en el año 2013. Gabriel Pereira. Debutó en River Plate en 1998. Ese mismo año pasó a Defensores de Belgrano, donde fue una gran figura para que en 1999 volvería a River y saldría bicampeón en 2000 y 2004. Llegó a préstamo al Cruz Azul en 2005, donde tuvo actuaciones bastante buenas, donde anotó 6 goles. Para la apertura 2007, llegó con calidad de cedido al Atlante, donde fue pieza clave del club para tener los títulos, y participó en el Mundial de Clubes. En 2010 llegó al Puebla y es bastante reconocido por la afición de la franja. Emigraría al 2012 a los desaparecidos Tecos y ese mismo año volvería a Defensores de Belgrano para retirarse. Cristian el Hobbit Bermúdez. Debutó en la apertura 2006 con el Atlante frente al San Luis y llegó a ser considerado una promesa del fútbol mexicano. Fue clave importante para el Atlante del 2007-2009 y llegó a ser buscado por clubes alemanes y por el Deportivo La Coruña español. Fue hasta el 2011 donde el América lo contrató y 2 años de estadía en Cuapa tuvo discretas actuaciones. En 2014 llegó al Querétaro y su carrera fue hacia abajo. Fichó por Chiapas un año, luego al Puebla y su último paso por Primera División fue un regreso a aquel Chiapas que descendió. Pasaría al Cafetaleros de Tapachula de la Liga de Ascenso donde aún permanece. Giancarlo Maldonado.
Aquí vamos a ver una de las carreras más extensas, con 14 clubes, sin contar que tendría diferentes etapas en algunos de estos, como el del Deportivo Táchira y el Atlante, por lo que les dejaré una lista de sus clubes y les narraré su paso por el fútbol mexicano y otros en donde haya logrado destacar. Debutó en el fútbol uruguayo, para ser precisos en el River Plate, en el 99, y tendría pasos por el fútbol de su natal Venezuela. A mediados del 2006 llegó al fútbol chileno con el O'Higgins, donde la rompería, 21 goles en 42 partidos. Con ese gran cartel llegaría al Atlante para romperla en México, campeón de Liga y CONCACAF, lo que le bastó para emigrar al fútbol español con el Xerez. Ganó la Bota de Oro Sudamericana, cuenta con 22 goles en selección, trofeos de Venezuela, México, títulos de goleo y a sus 36 años volvió al fútbol venezolano con el Deportivo Táchira. El Chepe Guerrero salió de las fuerzas básicas del propio Atlante, debutando el 9 de septiembre del 2006 frente al Atlas. Y su carrera a partir de aquí se disparó, salió campeón de Liga y CONCACAF. Y en el 2010, cuando Vilar dejó el club, se quedó como el capitán. Permaneció en el Atlante hasta su descenso en el 2014 para ser fichado ni nada más ni nada menos que por el América, quedando campeón ese mismo año, pero nunca llegó a ser un titular indiscutible para el cuadro azul crema y en 2017 emigró al Puebla, donde juega en primera división y con 31 años aún tiene carrera por delante. Y me atrevo a decirles que no tardando vuelve al Atlante. Entre otros nombres resalta el Chema Cárdenas, campeón con Atlante, León y Dorados en el ascenso y con una carrera decente en la primera división mexicana. De ahí queda Rafael Cuervas como portero suplente, Daniel Alcántar, Arturo Muñoz e Ignacio Hierro. Todos estos hombres eran dirigidos por el Profe Cruz, quien como jugador fue campeón en el 93 con el Atlante. Tuvo su primera etapa con los Potros de 2004-2005, después dirigiría a León en 2006, Real de Colima y volvió en 2007 al Atlante siendo el mejor entrenador del año, saliendo campeón ahora como entrenador. Y de ahí pasaría por muchas vueltas en el fútbol mexicano. Chiapas, Monterrey, Morelia, Puebla donde ganó la Copa MX, Dorados y a inicios del 2018 fue destituido del Atlas. Y por el momento ningún club ha solicitado la experiencia del Profe Cruz. Si tienes algún club del fútbol mexicano, ya sea un once, un torneo específico o jugador, déjalo aquí en los comentarios. Les habló su amigo Andrés de La Voz de la Razón. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chau chau.